busque en su Biblia desde ya el libro de Ageo, el segundo libro más corto de los 12 profetas menores. Solamente tiene 38 versículos. Así que en este mismo estudio vamos a prácticamente leer casi todo el libro. Oramos. Quiero que también en sus oraciones de las 5 de la mañana o de la mañana, a la hora que usted ore, y a las 10 de la noche, que si todos estamos orando a las 10 de la noche, incluya petición por sanidad en Byron, que conocemos al joven Byron, para que oremos por él. Ha estado bastante mal de salud, así que toda la iglesia intercediendo para que Dios sane también a Byron. Oramos. Señor, te damos gracias, exaltamos y glorificamos tu nombre. Tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque podemos todavía estudiar tu palabra, todavía podemos predicar, todavía, Señor, podemos libremente hablar de ti. Señor, guíanos en este estudio y que todo lo que aprendamos sea conforme, Señor, a lo que está escrito en tu palabra. Dirige, Señor, cada una de mis palabras y que sea tu Espíritu Santo en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Qué bonito es estudiar la palabra del Señor, hermano. Yo me emociono cada vez que estoy preparando los estudios bíblicos. Bueno, me emociono por varias razones. La primera razón, me emociono porque me gusta leer la Biblia, especialmente, ¿verdad? Bueno, la mayoría de ustedes saben que soy maestro de profesión y que como maestro pues hay que leer, ¿verdad? Y me gusta la lectura de la palabra de Dios y me gusta la historia, y porque soy profesor en ciencias sociales, y la historia que está en estos libros proféticos me llama mucho la atención. Y la otra de las cosas es porque aprendo mucho, hermanos, aprendo mucho cuando estoy preparando estos estudios bíblicos. El que más aprende soy yo. Así que yo le invito a que usted ame la lectura de la palabra de Dios. El libro de Ageo. No vamos a leer ninguna porción por de pronto, porque en el camino vamos a ir leyendo algunas porciones bíblicas de la palabra de Dios en el libro de Ageo. El libro de Ageo, llamado el profeta, y también llamado el enviado de Jehová. Este libro tiene 2 capítulos, y entre los 2 capítulos tiene 38 versículos. Fue escrito exactamente en el año 520 antes de Cristo. ¿Y por qué decimos exactamente? Porque en los 2 libros anteriores que estudiamos, Nahum y Abdías, no había una fecha exacta, porque solo hablan de ciudad y hablan de pueblos, pero no hablan de un año específico, de un rey. Así que Ageo sí tiene una fecha exacta, porque en el primer versículo dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, y ahí vienen las profecías. Por eso decimos que es una fecha exacta, en un lugar exacto. Una de las cosas que podemos nosotros identificar, o una característica muy especial de este libro o de este profeta, es que la profecía de Ageo se da 17 años después del exilio o del regreso del pueblo de Judá, el pueblo de Dios, el que no había sido dispersado, sino que había sido llevado cautivo por Babilonia. Porque recuerden ustedes que el reino del norte sí había sido llevado años antes, muchos años antes, que el pueblo de Judá había sido llevado cautivo por los asirios, y los asirios
los dispersaron, es decir, hicieron que desapareciera como pueblo. No lo destruyó completamente porque la palabra de Dios es fiel y él había dicho que no iba a destruir completamente a su descendencia. Así que esas 10 tribus que fueron llevados por Asiria fueron dispersos, pero todavía hay descendientes de esas 10 tribus. Pero aquí estamos hablando de una profecía del profeta Ageo 17 años después del exilio. 17 años tenía de haber regresado a su tierra, a Jerusalén, cuando Dios le da esta palabra al profeta Ageo. Y decimos que son 17 años porque el cautiverio de Judá inició en el 587 y duró hasta el 537 antes de Cristo. Y entonces del 537 hasta la fecha de el rey Darío como rey de los medos y los persas, porque ya en este tiempo ya eran los medos y los persas los que estaban subyugando al pueblo de Judá. Babilonia ya había sido destruida por los medos y los persas. Entonces ya se habían cumplido los 70 años de la profecía de que iba a ser llevado cautivo Judá. 70 años iba a estar cautivo. Entonces Ciro, el rey de Persia, emitió un decreto en el 538 de que podían regresar a su tierra. Es más, Dios llama a Ciro mi siervo. Si usted se va al libro de Daniel y cuando usted lee acerca del rey Ciro, Dios lo llama mi siervo, porque Dios usó a Ciro para que el pueblo de Judá regresara a Jerusalén. Entonces se da después del cautiverio. Ya Ageo, a una edad aproximada entre 70 a 80 años, recibe palabra de Dios. Y juntamente con el profeta Zacarías, que en ese momento era un joven, llevan esta palabra. Pero esta palabra escrita en este libro fue directamente dada a Ageo. Zacarías era uno de los que iba como escudero, ¿verdad? Como a la par de él, dándole ánimo, llevando esta palabra. Entonces, ese es el panorama en donde está esta profecía. Y nosotros podemos verlo en la historia secular, podemos ver todos estos acontecimientos. Ageo es mencionado en el Antiguo Testamento, en Esdras 5.1 y en Esdras 6.14. Si gustan, nos vamos a ir a Esdras 5.1. Ahí fue mencionado Ageo. Vamos a ver si lo encuentro. Esdras, Nehemías, Esther, así viene la estructura de los libros en el Antiguo Testamento. Entonces nos vamos a Esdras 5.1 y dice de la siguiente manera: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Y ahí dice: entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, o sea, Josué, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Y en el 6.14 se vuelve a mencionar el nombre del profeta Ageo, y dice así: los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Ahí está mencionándose al profeta Ageo. Y es exactamente en el tiempo cuando el pueblo de Judá había regresado a Jerusalén para edificar los muros del templo y de la ciudad. Un ambiente histórico bastante mencionado, como decíamos, Ciro era el gobernador, el rey de Persia, que era prácticamente lo que estaba en ese momento subyugando al pueblo de Judá. También algo importante, que Ciro cumplió la palabra profetizada por el
profeta Isaías y el profeta Jeremías. En los capítulos de Isaías 41 del 1 al 3 y en Jeremías 25, 11, 12 y Jeremías 29 del 10 al 14, ahí está la profecía de que el pueblo de Israel iba a regresar. Vamos a leer una de esas citas, Isaías 41 del 1 al 3. Esa profecía, dada mucho tiempo atrás, se cumple aquí con el rey Ciro. 41 del 1 al 3 y dice así: escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. Quien despertó del oriente al justo, lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y les hizo enseñorear de reyes, los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Lo siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. Ahí está la profecía. El rey Ciro dio la orden que los dejaran pasar. Y aquí se está cumpliendo. Esta profecía es la que se cumple en el retorno del pueblo de Judá hacia Jerusalén. Y también en Daniel se cumple la oración intercesora de Daniel en el capítulo 9. Usted ve más adelante, puede leer este capítulo y ahí está la oración intercesora de Daniel para que el pueblo de Judá regresara a su tierra. También en la primera compañía o en el primer grupo de exiliados, es decir, que retornaron a Jerusalén, porque fueron tres grupos que regresaron a Jerusalén. El primer grupo, 2 años después de la orden de Ciro, es decir, 1 año después, prácticamente en el 536, empezaron a poner los cimientos del templo. 1 año después de su retorno. Ahí están Esdras 3 del 8 al 10. Los samaritanos y otros pueblos se opusieron físicamente y desanimaron a los que estaban levantando el nuevo templo de Jerusalén. Lastimosamente, ese desánimo hizo que el pueblo se dedicara más que todo a edificar sus casas antes que el templo, porque los samaritanos y otros pueblos enemigos no querían que Judá se convirtiera una vez más en una nación poderosa. Y hubo con eso también un desgano espiritual. Judá tuvo un retraso espiritual por eso que estaba sucediendo. Los samaritanos y otros pueblos enemigos acosándolos, atacándolos para que no reconstruyeran el templo ni los muros de Jerusalén. Y fue ahí que el pueblo de Judá se regresó a edificar sus casas y se olvidaron del templo de Dios. Ageo y Zacarías, como les decía, Zacarías es un profeta joven a comparación de Ageo que tenía entre 70 a 80 años. Ageo, quieras o no, sabía un poco de la primera del templo que fue destruido por Babilonia. Tenía más claro que el profeta Zacarías. Luego, Zorobabel inició la obra o reinició la obra de la construcción del templo. 4 años después se completó el templo en su totalidad. Y ahí lo podemos ver en los capítulos 4 al 6 del libro de Esdras. Y esto fue en el 516 cuando se completó la reedificación del templo. Este libro de Ageo tiene 4 contenidos y aquí están listos porque vamos a leer algunas porciones. También en casa están listos porque vamos a leer. ¿Tienen su Biblia, verdad? No llevo el amén por la lluvia, ¿verdad, hermanos? Bien, el primer contenido o el primer tema o primer profecía, si lo queremos llamar así, se encuentra del capítulo 1, del versículo 1 hasta el 15. Y la primera exhortación o profecía que da Ageo de parte de Dios es que se debe de terminar la construcción del templo. Y como les decía, 1 año después de su retorno, Ageo manda esta profecía. ¿Por qué? Porque se habían detenido en la construcción del templo.
por el acoso de los samaritanos y otros pueblos. Dejaron de construir el templo. Entonces Dios manda profecía a través de Ageo y les dice: reconstruyan, reinicien la obra. Y aquí vemos nosotros en los versículos 4 al 8, podemos leerlo. Es para vosotros tiempo, Ageo 1:4, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed de madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Aquí está la exhortación al pueblo de Israel. Y esta exhortación tomémosla ahora para nosotros, hermanos. Primero tiene que ser Dios. Y por eso dice en el Nuevo Testamento: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, hermanos, si nos dedicamos primero a cumplir la voluntad de Dios, todo lo demás va a venir por añadidura. Y por eso el pueblo no tenía satisfacción en todo lo que hacía, no les alcanzaba el dinero. Dice que su jornal, o sea, el dinero que ganaban en el día, era como echando el saco roto, que se vestían y no se calentaban, que comían, no se saciaban, se bebían y no había satisfacción, siempre estaban sedientos, porque se estaban dedicando a sus casas y habían olvidado el templo. Hermanos, que no nos pase eso a nosotros. No olvidemos que primero es Dios. Y en este caso, hermanos, y aquí vamos a hacer énfasis en esto, hermanos: no se gaste su diezmo. El diezmo no es para mí, el diezmo es del Señor. Por lo tanto, no se vaya a gastar su diezmo. Mire qué lindas algunas hermanas y hermanos, y qué lindos algunos hermanos. He podido visitarlos en este encierro, en esta cuarentena. He podido visitarlos. Les he llevado algunos víveres, gracias a Dios, por algunos hermanos que han mandado sus ofrendas del extranjero, y hemos podido comprar algunos víveres para llevar a algunos hermanos. También algunos hermanos han tenido la bendición de recibir algunas donaciones y han dicho: repártanos entre los hermanos. Entonces, yo lo único que he hecho es ir a repartir. Perdón. He repartido esos víveres. Y cuando yo he llegado a varias casas, hermano, he recibido, y los hermanos me han dicho: hermano Saúl, pastor, aquí tengo el diezmo, ¿qué hago con él? Bueno, si usted quiere, me lo da a mí, yo lo llevo y yo lo reporto al comité de finanzas, y así hemos estado haciendo. Pero qué bonito. Hoy fui a donde una anciana de la iglesia, le llevé una ofrenda que la iglesia le da a esta anciana de la iglesia. Y yo le doy la ofrenda y ella me da el sobre de su diezmo. Qué lindo eso. Pero muchos de nosotros, hermanos, hemos recibido bendición, y lo primero que hacemos es satisfacer nuestras necesidades, como el pueblo de Israel, el pueblo de Judá lo estaba haciendo, satisfaciendo primero sus necesidades, y se olvidaban de la casa de Dios. No te olvides de la casa de Dios. No ocupes el diezmo para tus necesidades. El diezmo del Señor, y debes de apartarlo. Y hermanos me pueden dar testimonio de que han dado su diezmo y el Señor les ha regresado inmediatamente, o les ha regresado, como dice su palabra, sus promesas al 100%. Entonces, esto es lo primero que podemos aprender en este libro, hermanos. Dediquémonos primero a las cosas espirituales, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Y no olvidemos la casa de Dios. El segundo tema de este libro es la promesa de una mayor gloria. Y esto lo encontramos en el capítulo 2, del versículo 1 al 9. Hermanos, Dios promete
más de su presencia. Y los versículos que vamos a leer son un versículo 2:9. Va conmigo. Dice así: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Esta expresión o esta profecía es directamente para ese templo que está edificando. Ahora, pero ¿por qué el profeta Ageo da esta profecía? La gloria postrera vendrá a ser mejor que la primera. Es decir, la presencia de Dios va a ser mayor en esto que estamos haciendo que como era antes. ¿Por qué dice esto? Porque al parecer la reconstrucción del templo que estaban levantando, como que los más ancianos recordaban cómo era el templo que destruyeron los babilonios. Y no se parecía la majestuosidad, así como dijeron mis hijas, majestuosidad. De ese templo que estaban levantando no se parecía a lo majestuoso que era el primer templo. Y este segundo templo que estaban levantando era menos majestuoso. Y por eso algunos ancianos que llegaron después en el segundo exilio o a la segunda repatriación, llegaron y vieron, bueno, ¿y qué están haciendo? Esto que están haciendo no se parece a cómo era nuestro primer templo. Y eso desanimó a los que estaban reedificando el templo, a los primeros que llegaron a la primera repatriación, si lo dije bien. Entonces se desanimaron, pero viene la palabra de Dios a través de Ageo y le dice: es que no es eso, ¿verdad? No es el templo, no es lo que edifica, sino que la gloria de Dios en el templo. Y eso es lo que le está diciendo el profeta Ageo: la gloria postrera será mejor, será mayor que la primera. Y esa también es una palabra para nosotros, hermanos. Lo que hoy tenemos de parte de Dios es grande, es hermoso, pero será mayor su gloria, mayor su misericordia y mayor su bendición hacia nosotros. Pero ocupémonos primero de las cosas de Dios. Luego, el tercer tema, un llamado a la santidad. Y esto está en el capítulo 2, versículos 10 al 19. Y vamos a leer el 2:18 y 2:19. Dice el 2:18: meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía? Mas desde este día os bendeciré. Pero estos versículos son como el cierre de la fidelidad que uno debe de tener con el Señor. Si uno llega a ser fiel con el Señor, esta bendición de nuestros graneros floreciendo y que siempre habrá alimento y que siempre, no importa la pandemia, no importa el encierro, el Señor promete que nuestros graneros estarán llenos y que no habrá hambre, que siempre habrá bebida. Pero la fidelidad debe ir a la par. Debemos de ser fieles al Señor. Y eso es lo que está diciendo el Señor en el tercer tema. Reprendiendo la infidelidad de su pueblo. Y le dice: si ustedes me son fieles, entonces voy a llenar su granero. Y si no, sus graneros van a estar vacíos. Y eso es lo mismo que nos puede suceder a nosotros, hermanos. Aprendamos de esto. Recuerden lo que dice la palabra de Dios: que sin santidad
nadie verá al Señor. Aleluya. Fieles, santos. Y la cuarta profecía o cuarto tema de este libro se encuentra en capítulo 2, versículo 20 al 23, que es la promesa profética de la continuidad del linaje mesiánico, desde David hasta Jesucristo. Y esta profecía va directamente para Zorobabel. Y ahí la podemos leer en los últimos 3 versículos, desde el versículo 20, y dice así: vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. Aquí Zorobabel está recibiendo esta profecía, pero la profecía es una profecía mesiánica de que la continuidad del linaje de David se cumple con Zorobabel. Y al final de los tiempos, Jesucristo, con el anillo, con el único que va a tener la autoridad y tiene la autoridad de abrir los sellos o de sellar algo, nuestro Señor Jesucristo, descendiente de David, pasando por Zorobabel. Y ahí podemos ver nosotros a Zorobabel, que es mencionado en Mateo 1:12 al 13 y en Lucas 3:27. Usted puede ver ahí que Zorobabel aparece en la genealogía de Jesucristo. Aleluya, qué bonito es todo esto. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno y Él está pronto a venir. Cristo aparece en Ageo, capítulo 2, versículos 6 al 9. Ahí aparece Jesús. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. ¿Quién es el deseado de todas las naciones? No sé yo, ¿verdad? Jesucristo, el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y ahí está, una vez más, Jesucristo en este libro, en el libro de Ageo. Y en el versículo 21 al 23, que lo acabamos de leer, también ella aparece que Jesucristo, el único, con su sello, reinará en el milenio. Dios es con nosotros. Hay algunas características importantes de este libro. La primera característica, que es la primera palabra profética después del exilio. El primer profeta que escribe después del retorno de Judá a la ciudad santa, a Jerusalén. Otra característica especial es que es el segundo libro más corto del Antiguo Testamento, especialmente de los 12 profetas mayores. El más corto es Abdías, que lo estudiamos un día martes anterior. Y el segundo libro más corto es Ageo. Otra tercera característica es que se menciona varias veces, aproximadamente de 29 veces, así ha dicho Jehová, y sus sinónimos, sus variantes, ¿verdad? Jehová dijo, Jehová me habló, o así dice Jehová, aparece 29 veces solamente en 38 versículos. Y una cuarta característica especial, hermanos, es la profecía impactante de la futura visita de Dios, que se encuentra en los versículos 6 al 9, que los acabamos de leer. Debemos de aprender, hermanos, de este libro. Lo primero, hermanos, es que debemos ocuparnos de la casa de Dios. ¿Quién
¿quién va a levantar? ¿Quién va a sostener? ¿Quién va a darle mantenimiento a la casa de Dios? Somos nosotros, los congregados, el pueblo de Dios. Por eso, vuelvo a repetir, hermano, no se agarre el diezmo, porque el diezmo no es suyo. Ahora, si usted no lo quiere dar, usted está pecando y es problema suyo. Así que ocupémonos primero de la casa de Dios. Y como dice su palabra en el Nuevo Testamento, todo lo demás vendrá por añadidura. Gloria al Señor. También, hermanos, no olvide que Dios promete que su gloria va a ser mayor. Y en eso vamos a estar incluidos nosotros. Porque seremos arrebatados o resucitaremos primero cuando Él venga. Y no olvide esto, hermano. En el tercer tema de este libro, el llamado a la santidad. Dios reprende la infidelidad. Dios reprende el pecado. Mantengámonos santos, porque Cristo viene. Y Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y número 4 que debemos de aprender de este libro, hermanos, es que el Señor sigue prometiendo que Él vendrá por nosotros. Y su venida está cerca. Como les decía en uno de los estudios y también en algunas predicaciones, las señales se están cumpliendo. Yo sé que usted ha visto varios documentales sobre la posible vacuna de este coronavirus. Muchos están diciendo que va a ser un chip y que en ese chip va a estar la información si tú ya estás vacunado, si ya estás inmune o ya has recibido las vacunas necesarias para poder moverse de un lugar a otro. Así que eso es uno. Lo otro, hermano, es que se está orquestando ya una tercera guerra mundial. Se están moviendo muchos elementos militares, mucho armamento hacia países europeos. Y los países del Oriente Medio se están armando hasta los dientes, como decimos en los dichos, ¿verdad? Otro, estas plagas, estos virus ya están escritos. Hermanos, el sol está calentando más de lo debido. Hay una locura en el clima. Todo eso está escrito, hermanos. Falta de comida, hambres, pestes, terremotos por todos lados, erupción de volcanes. Cristo ya viene. Por lo tanto, hermanos, mantengámonos fieles para que nos vayamos con Él. Espero, hermanos, que haya aprendido algo de este libro, el libro de Ageo. Léalo en su casa y vean lo que el Señor quiere decirles. Léalo 1, 2, 3 veces. Está bien bonito este libro. Y dígale, Señor, háblame a través de este libro, de la lectura de tu palabra. Oramos. Señor, exaltado sea tu nombre por siempre. Gracias, Jesús. Hemos aprendido de tu palabra una vez más esta noche. Queremos, Señor, que siempre nos hables. No nos cansaremos, Señor, de adorarte. No nos cansaremos, Señor, de exaltar tu nombre. Y no nos detendremos en buscarte. Recibe la gloria y recibe la honra. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por estar siempre pendiente de nosotros. Bendice a nuestros hermanos en sus casas. Bendice a cada familia. Sana, Señor, a los que están enfermos. Mi hermano Byron, mi hermana Elis, mi hermana Eloísa. Señor, sánalos. Sana a Juancito, Señor. Sana, Señor, a mi padre, al padre de Vanessa, Señor, en el nombre de Jesús. Mi hermana Santos, mi hermana Felicita, Señor. Obra en sanidad en nuestra hermana Mirna de Aquino, Señor. Que seas tú obrando poderosamente, Señor. Llega allá a Estados Unidos, donde están nuestros hermanos enfermos. Cubre, Señor, a los que todavía no han sido infectados. Que no sean infectados, te pedimos eso, Señor. Todos en Estados Unidos, en Canadá, Señor. Mi hermana Beralice y su familia, en España, Señor. A las chicas castaneras, Señor. Cúbrelas con tu sangre. A los que están en Italia, Señor, en Ecuador. Nuestros hermanos y amigos aquí en El Salvador, Señor. Detén el avance de esta pandemia en el nombre de Jesús. Porque tú eres grande, Señor. Te exaltamos, te glorificamos. Amén. Les invitamos a que el día de mañana
haga su altar familiar. No lo olvide. Ya le mandamos un poquito tarde, pero ya le mandamos la guía y la explicación de la guía para que usted pueda estudiarla hoy o mañana antes de la noche. Así que ya está ahí. El jueves tenemos culto general. Prepárese. Siempre orando en la mañana. Hoy que no sabemos a qué hora nos estamos levantando algunos, pero siempre al más levantarse, ore, dedique unos minutos para el Señor y luego a las 10 de la noche no olvide orar, ¿verdad? Si lo hace en familia, mejor, pero si lo hace individual, también está bien. Y no olvide, sábado tenemos territorio Josías, domingo tenemos Día de la Madre, nos estará predicando uno de los líderes de nuestra iglesia, así que preparemos. No olvide también que el viernes, otra vez, altar familiar. Y no olvide orar por los hermanos que ya han sido mencionados. Incluyamos al hermano Iván Celada en estas oraciones y también a Byron Martínez. Están enfermos, que Dios los sane. Dios es grande, Él es poderoso. El mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Que Dios les bendiga y nos seguimos viendo. Y cualquier cosa, puede llamarme, no se preocupe, llámeme. Y le vuelvo a repetir, a Dios sea la gloria y la honra por todo lo que estamos pasando. Dios les bendiga a todos.